Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo pendientes de las noticias del día, un día marcado por los aranceles de Donald Trump, por las idas y venidas en Wall Street, subidas, bajadas, esperando a la cuenta atrás para que entren en vigor estos aranceles con programación especial a eso de las 6 de la mañana, justo el momento en el que entran en vigor estos aranceles que están sacudiendo a los mercados, pero también el tablero geopolítico mundial. Enseguida les contamos todos los detalles sobre los aranceles, los golpes que se está llevando Donald Trump, perdiendo incluso dinero de su propio bolsillo, mirando la respuesta de China o atentos a la tensión en Ucrania. Pero empezamos mirando a últimas horas. Sigue hablando el asesor económico de la Casa Blanca, sigue hablando el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Añade, está anunciando ahora que excluyen los productos farmacéuticos y los semiconductores de los aranceles recíprocos. Dice además que creen que necesitan sus propias investigaciones. Hablando sobre el desequilibrio comercial de los países con Estados Unidos, dice que es una buena aproximación de los efectos netos de sus aranceles más altos y sus prácticas comerciales desleales. Habla sobre las caídas en Wall Street. Dice Greer que hay mucha gente preocupada por Wall Street, pero que él está preocupado por Main Street. Nueva noticia en torno a los aranceles. Están anunciando que van a excluir productos farmacéuticos y los semiconductores. Pendientes de los aranceles de Estados Unidos, miramos a cómo está afectando al bolsillo de su presidente. Les contamos que el patrimonio neto de Donald Trump ha caído en 500 millones de dólares después de que el líder estadounidense anunciara la semana pasada la introducción de nuevos aranceles aduaneros. Es lo que informa la revista Forbes. Se estima que la fortuna de Trump ha caído de 4.700 millones de dólares a 4.200 millones debido a la disminución del valor de las acciones de sus empresas. En particular, las cotizaciones de su empresa Trump Media and Technology Group han caído un 8%, perdiendo 170 millones de dólares de capitalización. Los activos inmobiliarios y de servicios de Trump también sufrieron varias pérdidas. El 2 de abril, el presidente de Estados Unidos anunciaba la introducción de aranceles aduaneros sobre productos de 185 países y territorios. Un golpe de Donald Trump que también está haciendo mella en sus bolsillos. 500 millones ha perdido por los famosos aranceles. También hablaba sobre la situación con China, sobre esta guerra comercial desatada por el propio Trump y que puede negociar en las próximas horas. Decía Trump que China tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo con Estados Unidos con respecto a los nuevos aranceles introducidos por Washington, al igual que otros países, pero simplemente no sabe cómo puede hacerlo. Es lo que afirmaba este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una publicación en su cuenta de Truth Social comentaba la reciente conversación con el presidente interino de Corea del Sur, Han Duck-soo. Trump indicaba que su país está listo para entablar conversaciones con las naciones que quieran llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El propio Trump afirmaba este martes que China quiere renegociar sus relaciones comerciales con Washington tras los aranceles que se impusieron mutuamente con todas sus fuerzas, pero no saben cómo empezar. Decía Trump, estamos esperando su llamada. Esto sucederá, es lo que escribía, como ven, en Truth Social. Precisamente en este sentido, el propio Trump hablaba en las últimas horas sobre el arancel del 50% con el que está amenazando a China. Habla sobre superávit comercial que tienen y dice que China se ha enriquecido gracias a la gente que estaba en la Casa Blanca. Esta es la amenaza de Trump para China. As you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. So they've gone for years. They've become a rich country because of people, again, that were in the White House that allowed this to happen. Hundreds of billions of dollars a year they'd make on us on trade, and it shouldn't be that way. And I have a great relationship with President Xi. I hope it's going to stay that way. I have great respect for China. But they can't do this. We're going to have one shot at this, and no other president's going to do this, what I'm doing. And I'll tell you what, it's an honor to do it because we have been just destroyed what they've done to our system. You know, we have $36 trillion of debt for a reason. And the reason is that people allowed it to get that way. So we'll be talking to China. We'll be talking to a lot of different countries.
And I think, you know, if we can make a really fair deal and a good deal for the United States, not a good deal for others. This is America first. It's now America first. And we didn't put America first. We put America last. The people that were in the Oval Office put America last, and we're not going to stand. Y en este contexto, funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están debatiendo sobre crear un nuevo crédito fiscal para los exportadores en medio de la implementación de nuevos aranceles contra decenas de países por parte de Washington, es lo que reporta la agencia Bloomberg. De acuerdo con la agencia, dichos planes se trazan ante el peligro de que los gravámenes introducidos pongan en peligro a las propias empresas de Estados Unidos. Así, este reembolso, que estaría destinado a incentivar a los fabricantes del país norteamericano, se emitirá a finales de año para compensar los efectos de los aranceles de represalia, mientras las compañías de Estados Unidos buscan vender sus productos en mercados extranjeros. Según personas al tanto de las discusiones, la iniciativa ha dividido el equipo económico de la administración Trump. Además, ni el mandatario ni el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han sido informados sobre este proyecto. Por otra parte, los asesores económicos de Trump también están considerando la opción de compensar a los importadores que tendrán que asumir el coste de los bienes que compran a sus socios comerciales, pero según informantes sería más complicado hacerlo en comparación con el crédito fiscal para los exportadores. Miramos también a otro de los protagonistas de la actualidad. Miramos al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Amenazaba este martes en una publicación en X que aquellos que financiaron los ataques contra su empresa de vehículos, contra Tesla, irán a prisión. Musk no dio más detalles y se refería a las afirmaciones del asesor principal de comercio y manufactura del presidente de Estados Unidos, Peter Navarro, de que Tesla fabrica la mayoría de las piezas para sus automóviles en Asia, o a reciente daño físico sufrido por algunos de los vehículos de la compañía después de que el multimillonario se uniera al Departamento de Eficiencia Gubernamental. Anteriormente, Musk criticaba los ataques a los productos e instalaciones de Tesla como un acto de terrorismo doméstico. Precisamente el director ejecutivo de Tesla y jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental calificaba este martes al asesor principal de comercio y manufactura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Peter Navarro, como un idiota, después de que este último le desestimara como vendedor de automóviles en lugar de economista. Decía literalmente el propio Musk: Navarro es un imbécil. Lo que dice aquí es manifiestamente falso, es lo que escribía en Twitter bajo el fragmento en el que Navarro afirmaba que Musk no entiende cómo funcionan los aranceles porque solo vende coches. Además, Musk insistía en que Tesla tiene la mayor cantidad de coches fabricados en Estados Unidos después de que Navarro la acusara de fabricar la mayoría de sus vehículos en Asia, calificándola de más tonto que un saco de ladrillos. Los comentarios de Navarro se produjeron después de que Musk declarara que preferiría una situación de aranceles cero entre Estados Unidos y Europa, después de que Trump impusiera aranceles a la Unión Europea y a algunos países del viejo continente. El presidente de Estados Unidos, que ha desvelado su claro propósito y la intención de vender energía a la Unión Europea, una estrategia para mitigar el déficit comercial con el bloque comunitario. Una vez más, Trump criticaba a la Unión Europea por no comprar suficientes productos estadounidenses y tratar muy mal a Estados Unidos. Enfatizaba que las naciones europeas deben aumentar sus compras a Estados Unidos. Su estrategia implica vender energía a la Unión Europea, un producto que necesitan y que espera que compren a Estados Unidos. Been very bad to us. They don't take our cars, like Japan in that sense. They don't take our agricultural product. They don't take anything practically. And yet they send millions of cars in a year. Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. They're sending millions and millions of cars into the U.S. But we don't have a car that's been sold to the European Union or other places. But let's go for the European Union. And it's not going to be that way. It's got to be fair, reciprocal. It's got to be fair. It's not fair. We have a deficit with the European Union of $350 billion. And it's going to disappear fast. And one of the reasons and one of the ways that that can disappear easily and quickly is they're going to have to buy our energy from us because they need it. They're going to have to buy it from us. They can buy it. We can knock off $350 billion in 1 week. They have to buy and commit to buy a like amount of energy, and we have that. You know, we have more energy than any country in the world. Seguimos mirando a Estados Unidos para contarles una última hora. Les contamos un golpe a TSMC.
Estados Unidos podría multar a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company con hasta $1.000 millones en el caso de Huawei. Es lo que están apuntando en el último minuto, en un momento en el que están intentando dilucidar la investigación sobre si violó o no las sanciones de Washington a Huawei al cooperar con ella en teléfonos inteligentes y chips impulsados por inteligencia artificial. Según la agencia Reuters, el Departamento de Comercio de Estados Unidos presumió que el vínculo se produce a través de la empresa china de diseño tecnológico SOPCO, que encarga chips a TSMC y, según se informa, colabora ocasionalmente con Huawei, lo cual tanto SOPCO como Huawei niegan. Se alega que a través de SOPCO, uno de los chips de TSMC terminó en el procesador de inteligencia artificial Ascend 910B de Huawei. Anteriormente, el Departamento de Comercio inició una investigación sobre la presunta asociación de TSMC con Huawei. Tras conocerse esta información, el fabricante de chips anunció que tomará medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas por Washington. Huawei ha sido sancionada en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el gobierno de China. Y seguimos mirando a Donald Trump para contarles que aprobó un presupuesto de defensa de $1 billón. Es lo que anunciaba en su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Decía Trump: nadie ha visto nada igual. Tenemos que fortalecer nuestras fuerzas armadas y somos muy conscientes de los costes, pero es algo que debemos construir y debemos ser fuertes, porque ahora mismo hay muchas fuerzas malvadas. Así que, decía Trump, vamos a aprobar un presupuesto y me enorgullece decir que es el más grande que jamás hayamos aprobado para las fuerzas armadas. Trump detallaba que para tal objetivo Washington está recortando otros gastos, pero decía que están consiguiendo unas fuerzas armadas muy poderosas. Miramos también a Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha declarado que la decisión de China de intensificar la guerra comercial imponiendo un arancel de represalia del 34% fue un gran error. El secretario del Tesoro de Estados Unidos declaraba que esta decisión por parte de China es errónea. Decía: creo que fue un gran error esta escalada china porque están jugando con un par de doses. Decía, se preguntaba en una entrevista a la CNBC, ¿qué perdemos? Si China no sube los aranceles, les exportamos una quinta parte de lo que ellos nos exportan, así que van a salir perdiendo. También les contamos que Trump considera realizar ataques con drones contra los cárteles mexicanos para detener el tráfico de narcóticos a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Es lo que informa NBC este martes, según fuentes militares y policiales. Según el informe, la Casa Blanca todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la lucha contra los cárteles y las discusiones sobre posibles ataques todavía están en las etapas iniciales. El informe también señala que no se descarta una acción unilateral cubierta sin el consentimiento de México como opción de último recurso. Según el informe, la administración está buscando construir una plataforma de ataque que podría incluir operaciones del cártel, vehículos y almacenes. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a los cárteles como una amenaza. Pidió más avances en la cuestión del narcotráfico. A esto ha respondido la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Enfatizaba este martes durante una conferencia de prensa que no aceptará una intervención militar de Estados Unidos en México. Afirmó que el potencial intento de Washington de atacar a los cárteles mexicanos con drones no resolvería nada. Dice además que esta acción no ocurriría porque las autoridades de ambos países están en contacto. Este es el mensaje, es la advertencia de Sheinbaum para Donald Trump. Y no hay ni injerencismo ni estas acciones. Segundo, no resolverían nada. Se les ha dicho, si no es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y detenciones que tienen que ver con inteligencia e investigación, coordinación y cero impunidad. ¿Pero entonces, por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones y tampoco creemos que vayan a ocurrir porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas. Entonces, no, eso no, en México no, eso no.
Y también les contamos que el ejército de Estados Unidos va a retirar tropas y equipos de Jasionka, un centro logístico en el sureste de Polonia que suministra la mayoría de las armas que se envían a Ucrania. Una medida que, según dijo, ahorraría decenas de millones de dólares. Después de 3 años en Jasionka, decía, esta es una oportunidad para ajustar nuestra presencia, es lo que apuntaba Christopher Donahue, comandante general del ejército de los Estados Unidos en Europa y África. Decía que las tareas que antes desempeñaban las fuerzas estadounidenses en Jasionka ahora están siendo asumidas por otros aliados. Es lo que apuntaba este martes en X el ministro de Defensa polaco. Decía, las tropas estadounidenses permanecen en Polonia, pero están estacionadas en diferentes lugares. La misión en Jasionka ahora la llevan a cabo principalmente fuerzas noruegas, alemanas, británicas y polacas, junto con otras tropas aliadas. También miramos a China para contarles que desoye el ultimátum de Trump y no renuncia a aplicar los aranceles del 34%, aranceles espejo al dardo arancelario decidido por Trump con sus nuevas amenazas, que podrían elevarlo al 104%. Pekín dice que eso es un chantaje, anuncia contramedidas, mientras Trump se niega a negociar con China si no retira sus tasas. Eso sí, abre la puerta a negociar con el resto. Ayer negó que hubiera una pausa en los aranceles que entrarán en vigor este miércoles 9 de abril. Las autoridades chinas que han preparado al menos 6 medidas para responder a las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, es lo que informan este martes medios chinos citando una cuenta de WeChat afiliada a la agencia estatal de noticias Xinhua. Según el informe, las autoridades decidieron prohibir las películas estadounidenses en China, investigar los beneficios de propiedad intelectual que las empresas obtienen al hacer negocios en China y tomar medidas de represalia en el sector del comercio de servicios. Además, el país asiático aumentaría significativamente los aranceles sobre productos agrícolas de Estados Unidos, prohibiría importaciones de aves de corral y detendría la cooperación bilateral en asuntos relacionados con el fentanilo. Sin embargo, el informe no detalla cuándo se espera que las autoridades chinas anuncien oficialmente estas contramedidas. En este sentido, el Ministerio de Comercio ha dicho que se opone resueltamente a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles y prometió tomar contramedidas para salvaguardar sus propios derechos e intereses. Los comentarios se produjeron después de que Trump dijera que impondría un arancel adicional del 50% a las importaciones procedentes de China. Decía precisamente el Ministerio de Comercio que la amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles es un error tras otro. Dice que China nunca lo aceptará y que si Estados Unidos insiste en salirse con la suya, China luchará hasta el final. Pendientes de la tensión comercial entre China y Estados Unidos, el foco está puesto también en Europa. Altos funcionarios del Pentágono consideran un plan para retirar hasta 10.000 tropas de Europa del Este, es lo que informa NBC News este lunes, citando a 6 funcionarios familiarizados con las discusiones. Las unidades en cuestión se encuentran entre los 20.000 soldados que Joe Biden desplegó en 2022 para reforzar las defensas en las naciones fronterizas con Ucrania. Según las fuentes, aunque la cifra exacta sigue bajo revisión, el plan preliminar podría implicar la retirada de hasta la mitad de esos refuerzos. Los informes surgen mientras los líderes europeos presionan para aumentar los presupuestos de defensa y avanzar en los planes para una fuerza militar más autónoma, reduciendo la dependencia de la OTAN y de Estados Unidos. Pendientes también de las amenazas de Europa, mirando a Giorgia Meloni, que visitará Washington la próxima semana, desoyendo los mensajes de Europa, de von der Leyen. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales.
años de Donald Trump, cómo han golpeado económicamente al mercado. La fotografía del mercado ahora mismo es de desplome, de caída, de boquete. La culpa la tiene este documento. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando la posición de la Unión Europea, que negocia con un bazooka comercial en la mano, pero no logra ponerse de acuerdo sobre si apretar el gatillo todavía, más allá de un mensaje cuidadosamente elaborado, de respuesta proporcional y unida por parte de todos los ministros de comercio del bloque en su reunión en Luxemburgo. La pregunta clave de cómo responder a la diatriba comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con abrir grietas en la frágil cohesión del bloque. La presidenta de la Comisión Europea, en una intervención en Bruselas, dejó claro que la Unión Europea quiere negociar primero. El bloque ofrece un sistema arancelario de 0% para productos industriales que abarca automóviles, medicamentos, productos químicos, plásticos y maquinaria. En este sentido, von der Leyen decía que estamos listos, decía, para negociar aranceles con Estados Unidos. Dice que estas tarifas traen un coste inmenso para consumidores y empresas estadounidenses y al mismo tiempo un impacto masivo en la economía global. Este es el mensaje de von der Leyen para Trump. We also discussed the effects of the US tariffs. These tariffs come first and foremost at immense costs for US consumers and businesses. But at the same time, they have a massive impact on the global economy. Especially hard hit are the developing countries. And this is a major turning point for the United States. Nonetheless, we stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered 0 tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners. Because Europe is always ready for a good deal, so we keep it on the table. But we are also prepared to respond through countermeasures and defend our interests. And in addition, we will also protect ourselves against indirect effects through trade diversion. Y pendientes de la respuesta de Europa a Estados Unidos, les contamos nuevas declaraciones por parte del representante comercial estadounidense en medio de estos temores en Wall Street, en medio de estas subidas y bajadas que hemos vivido durante los últimos días, sobre todo a partir del pasado jueves, con la entrada en vigor de los aranceles, con muchos titanes tecnológicos, muchos de los grandes multimillonarios de Estados Unidos reprochando a Donald Trump los aranceles, pidiendo una pausa de 30, de 60, de 90 días, pidiendo, por ejemplo, como en el caso de Elon Musk, que haya un acuerdo 0% en los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sale al paso el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dice que Trump se planta ante Wall Street, dice que no va a permitir que Wall Street intente manejar su economía, no va a permitir que maneje la economía de Estados Unidos. Después de los mensajes por parte de Jamie Dimon, Bill Ackman, Elon Musk, los grandes titanes de Wall Street intentan plantar cara a Donald Trump. Esta es su respuesta. Dice que no van a permitir que manejen la economía de Estados Unidos. The same economists who are crying out now are the ones who said we were going to crash the economy and Trump won. We put tariffs on China. And real median household income went up for Americans by $7,000. Inflation went down, unemployment went down. So we have history showing that we know how to use this. Mr. Chairman, since Mr. Greer went on, I will just follow up again. Then help explain the pain that people are feeling today with your assessment of what Donald Trump said, that families should feel some pain. That's all okay with you all? Senator, we're not going to be in a situation where we keep allowing Wall Street to run the economy. And as we're making that transition. Mientras tanto, la Comisión Europea ha señalado hoy que está dispuesta a negociar la compra de más gas estadounidense, como ha sugerido Donald Trump, para reducir los aranceles impuestos. Si bien el Ejecutivo Comunitario precisó que no es Bruselas quien discute y firma esos contratos, sino las propias empresas. Decía, la mitad de nuestro gas natural licuado ya viene de Estados Unidos y estamos dispuestos a ir más allá, a trabajar con la administración de Trump
Trump y estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos, es lo que apuntaba la portavoz comunitaria de Energía. No obstante, subrayaba que el Ejecutivo comunitario como tal no es un actor del mercado, un día después de que Trump rechazara la oferta europea de cero tarifas en bienes industriales por ambas partes y dijera que podría rebajar los aranceles si la Unión Europea compra a su país energía por un valor de 350.000 millones de dólares. En Europa miramos a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Se reunirá con el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Donald Trump, para discutir los deberes mutuos entre Estados Unidos y la Unión Europea. La reunión tendrá lugar el próximo 16 de abril. Se observa que la propuesta europea podría ser la de volver a cero aranceles, lo cual posiblemente Washington considere inaceptable en el día de hoy. El objetivo específico de la Unión Europea es reducir a la mitad, es decir, fijar aranceles mutuos del 10%. Meloni, a su vez, se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de su viaje a Estados Unidos. También mantendrán conversaciones tras el diálogo del primer ministro italiano con Donald Trump. También hay miedo en el Banco Central Europeo, con declaraciones por parte de Luis de Guindos. Habla de que lo que más temen es una segunda ronda de aranceles, una nueva guerra comercial. Este sería el peor escenario para la economía mundial. Lo que de alguna forma parece que los mercados estarían especialmente preocupados sería no tanto la reacción inicial tras la propuesta que ha hecho la administración americana, sino la posibilidad de una segunda ronda de subidas de aranceles que lógicamente llevaría a una guerra comercial completa, que sería el peor escenario para la economía mundial. Hablamos también de Rusia. Declaraciones por parte del vicepresidente del Consejo ruso, Medvedev, advertía este martes que el desarme nuclear es imposible en el futuro previsible debido al entorno de seguridad global. Decía, la situación es tal que, incluso con un cese completo del conflicto en torno a Ucrania, el desarme nuclear en las próximas décadas es imposible, es lo que afirmaba en Telegram. Medvedev ha culpado a Estados Unidos y a sus aliados por la escalada de tensiones, acusándoles de librar una guerra no declarada contra Rusia a través de amplias sanciones y el despliegue de armas y personal militar. También dijo este martes que más países adquirirán armas nucleares porque Occidente había empujado al mundo hacia el borde de la Tercera Guerra Mundial, a librar una guerra por poderes contra Rusia en Ucrania. El Kremlin, que rechazaba este martes posibles negociaciones con Japón para la firma de un acuerdo de paz pendiente desde la Segunda Guerra Mundial y la devolución de las Islas Kuriles debido a la actitud hostil de Tokio hacia Rusia. Decía, ahora mismo no hay ningún contacto con autoridades japonesas, es lo que apuntaba Dmitry Peskov en su rueda de prensa telefónica. El funcionario ruso considera que Tokio se apresuró en adherirse plenamente a todos los pasos inamistosos y hostiles contra su país. Para Peskov, el reciente informe anual del Ministerio de Exteriores que presentó Japón expresando su deseo de firmar una paz con Rusia inexistente desde la contienda mundial y normalizar la situación en las Islas Kuriles no concuerda con su política. En este contexto, el ejército ruso anunciaba este martes la recuperación sobre el control del pueblo de Guyevo, de la región de Kursk, en la frontera con Ucrania, que estaba ocupado por las fuerzas ucranianas desde agosto de 2024. Decía que unidades de la agrupación militar del norte llevaron a cabo la liberación de la región de Guyevo en Kursk. La nota agrega que las fuerzas rusas continúan la contraofensiva para expulsar al ejército de Kiev del territorio ruso. Guyevo es una pequeña aldea ubicada a poco más de 3 kilómetros de la frontera ucraniana, que fue ocupada por las tropas de Kiev el 7 de agosto del año pasado, un día después del inicio de la incursión ucraniana en territorio ruso. Se trata de una localidad próxima a varias autopistas de importancia regional, cuyo control, según varios blogueros, Moscú recuperó hace unos días. Y mientras tanto, Zelensky dice que funcionarios de Estados Unidos podrían no asistir a la reunión de Ramstein sobre Ucrania en Bruselas el 11 de abril. Zelensky anunciaba esto en una conferencia de prensa con el primer ministro belga Bart de Wever, que fue transmitida por el canal de televisión Rada. Decía Zelensky, los británicos y alemanes nos han enviado una señal. Estados Unidos podría no estar presente. Tenemos algo que discutir con Estados Unidos. Esperemos que cambien su postura. El servicio de prensa de la OTAN informó previamente que Gran Bretaña y Alemania convocarían un grupo de contactos sobre suministros militares a Ucrania en la sede de la alianza el 11 de abril. La última reunión en formato Ramstein tuvo lugar
lugar el 12 de febrero en Bruselas y fue la 26ª consecutiva. Fue entonces por primera vez que el ministro de Defensa británico ocupó la silla del presidente en lugar del jefe del Pentágono. Un Zelensky que ha ordenado a sus ministros de Exteriores y de Defensa, Andriy Sybiga y Rustem Umerov, que se pongan en contacto con sus homólogos chinos para pedirles una explicación por la participación de ciudadanos chinos en la guerra de Ucrania, tras capturar a 2 de ellos que luchaban en las filas del ejército ruso. Decía: he pedido al ministro de Asuntos Exteriores y al ministro de Defensa que contacten a sus homólogos chinos para que nos den una explicación y tomen las acciones correspondientes. Anunciaba esto tras anunciar la captura de 2 ciudadanos chinos que combatían, según él, con las tropas rusas en la región oriental de Donetsk. En un mensaje publicado en X, Sybiga condenaba la participación de ciudadanos chinos en la guerra, anunciando que ha convocado al encargado de negocios de China en Kiev para expresarle su condena y pedir explicaciones. Decía que haya ciudadanos chinos luchando de parte del ejército ruso en Ucrania pone en cuestión la posición declarada de China por la paz y socava la credibilidad de Pekín como un miembro permanente responsable del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, Netanyahu se planta, ha dicho que solo aceptaría un acuerdo nuclear con Irán si este exigiera la destrucción de todos los sitios nucleares iraníes y la remoción de todo el equipo, con Estados Unidos supervisando y llevando a cabo la operación. Es lo que apunta este martes el reportero de Axios, Barak Ravi. Subrayó que se debería considerar una acción militar si Irán continúa retrasando las negociaciones. Decía literalmente, todos lo entienden, lo hablé extensamente con el presidente Trump, es lo que apuntaba en un vídeo publicado por su oficina. Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones directas sobre un posible nuevo acuerdo nuclear, es lo que anunciaba ayer el propio Donald Trump. Horas después, el ministro de Exteriores iraní dijo que las conversaciones en Omán serían indirectas, pero podrían ser tanto una oportunidad como una prueba. Precisamente Teherán confirma que el sábado habrá contactos indirectos al más alto nivel con Estados Unidos en Omán. La confirmación llega después de que Trump anunciara conversaciones directas durante su recepción a Netanyahu en la Casa Blanca. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha señalado que Estados Unidos e Irán sostendrán nuevas conversaciones indirectas de alto nivel y lo ha dicho en X. Decía, es tanto una oportunidad como una prueba. La pelota está ahora en el campo de Estados Unidos. Mientras tanto, precisamente en Estados Unidos, el propio Trump anunciaba que han iniciado negociaciones directas sobre el programa nuclear en Irán. Habla precisamente sobre esta entrada, sobre estas negociaciones directas que van a tener lugar la próxima semana. Este es el mensaje que sorprendió a todos, este es el mensaje de Donald Trump. Direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory. And hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. Can't have it. Right now we have countries that have nuclear power that shouldn't have it. But I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks aren't successful, I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. Pendientes de la última hora, mirando a los aranceles de Donald Trump, que decía que China está desesperada, por llamar desesperada, por negociar, pero que no sabe cómo hacerlo. Estamos en esta cuenta atrás para que entren en vigor los aranceles, eso de las 6 de la mañana, por cierto, se lo vamos a contar con programación especial, pues les podemos contar que según está apuntando una fuente de Fox en X, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que por cierto comparece a eso de las 7 en España, comparece en poco más de 20 minutos, afirma que los aranceles adicionales del 104% ya han entrado en vigor. Han entrado en vigor este mediodía, hora del este. Dice
dice que China no ha levantado sus represalias, este contraataque, este contraarancel del 34% y por lo tanto los aranceles del 104% se van a aplicar a partir de mañana, 9 de abril, a eso de las 12 en Washington, a eso de las 6 en España, entrarán en vigor estos aranceles recíprocos, no solo para China, hablaba el propio Greer de que van a entrar en vigor los aranceles más grandes, los aranceles a algunos de los países pues, que según el propio Donald Trump más injustos han sido con Estados Unidos. El foco está puesto sobre todo en la guerra comercial entre China y Estados Unidos en sí. ¿Iba a recular o no Donald Trump? Si iba a haber o no negociaciones. China se ha plantado, no ha retirado su arancel del 34% en respuesta al arancel que le habían puesto anteriormente Estados Unidos. Pues Trump va un paso más allá. Los aranceles del 104% a China ya han entrado en vigor. Se van a aplicar a partir de mañana. En los próximos minutos escuchamos a Karoline Leavitt, a la portavoz de la Casa Blanca, pero esta es la última hora. Fox, según declaraciones de la propia Karoline Leavitt, afirma que los aranceles a China ya han entrado en vigor. Pendientes de las últimas horas, mirando también al mejor análisis, los mejores expertos, hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida la información, el análisis en Negocios Televisión.